días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión. Quiero inmediatamente leer un verso de la Escritura en el capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Hebreos. Dice en el capítulo 4 y verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es más viva y eficaz que toda espada de dos filos. La palabra viva. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra viva es tan importante que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Porque la palabra de Dios es tan importante y por ella fueron creados los cielos y la tierra. Amén. Por la palabra viva. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Amén. Esa fue la palabra viva. No una palabra histórica, sino una palabra viva para crear. La palabra viva es la palabra creadora. Amén. La palabra viva, cuando una persona la recibe, la persona recibe entonces una fe viva. Amén, Señor. Esa es la palabra que trae vida y vida en abundancia. Amén. Esa es la palabra que dijo Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Porque Él no estaba hablando una palabra histórica, sino la palabra viva. Aún el mismo Señor Jesucristo era la palabra viva, porque la Escritura dice en San Juan capítulo 1: en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él, de nada fue hecho de las cosas que fueron hechas. Todo fue hecho por Él y para Él. En Él, en el Verbo, la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Amén, Señor. También dice ese mismo capítulo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. El Señor Jesucristo era nada menos que la palabra viva. Amén. La palabra viva en carne humana. Amén, Señor.
Esa palabra viviente podía comunicarse con las personas. Era la misma palabra que los profetas habían hablado. El profeta Isaías había dicho: porque la Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre Admirable, Consejero, Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Y también decía: y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo eso era el Señor Jesucristo, porque era nada menos que el Verbo, la palabra de Dios viva. Viva en carne humana. Y esa palabra viva en carne humana trajo un mensaje. Y ese mensaje vino a ser la palabra, el mensaje vivo para aquel tiempo. Y vino a ser su mensaje, el mensaje de la segunda dispensación. Por esa causa, el Señor Jesucristo podía decir: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Porque la palabra viva trae vida eterna. Las personas que escuchaban al Señor Jesucristo no estaban escuchando a cualquier orador, no estaban escuchando un mensaje teológico, un mensaje de un doctor en divinidad como el sumo pontífice y los demás ministros levitas, sacerdotes de aquel tiempo, que solamente podían traerle al pueblo la palabra de Dios, pero no viva. Porque la palabra viva es la palabra, el mensaje que corresponde al tiempo en que la persona vive, el cual da a conocer los misterios del reino de los cielos que se están llevando a cabo en ese tiempo, en este planeta Tierra, en medio de los seres humanos. Amén, Señor. El mensaje que trae a conocimiento estas cosas es para el pueblo, y de parte de Dios la palabra viva. Por eso, cuando Jesús le dice a los discípulos en aquella ocasión en que comenzaron a irse las personas porque encontraron que la palabra que Jesús hablaba era dura, y decían los discípulos: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? La palabra viva que Jesús estaba hablando era dura para el entendimiento de la gente de aquel tiempo, porque ¿quién podía entender en aquel tiempo aquellas palabras de Jesús? El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. ¿Quién podía entender las palabras de Jesús? Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. ¿Quién podía entender aquellas palabras? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. Yo le pregunto a ustedes, ¿hubieran ustedes entendido aquellas palabras si hubieran vivido ustedes en aquel tiempo? Los discípulos estaban comentando: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? ¿Quién la puede entender y aceptar esa palabra?
Jesús le dice a ellos: ¿se quieren ir ustedes también? Porque la persona que no recibe la palabra viva, la palabra que da a conocer los misterios del reino de los cielos que se están llevando a cabo en el tiempo en que vive, se puede ir si quiere. Así dijo Jesús, porque la palabra viva solamente o se recibe o se rechaza. La palabra viva es tan importante que Dios responsabiliza a toda persona que la escucha. Amén, Señor. Esa palabra es tan importante que no se le puede ni añadir, ni se le puede quitar. Amén. La palabra viva es el mensaje divino correspondiente para el tiempo en que la persona vive y viene exclusivamente a través del mensajero que Dios envía para ese tiempo en el cual esa palabra se hace carne, Amén, Señor. en el cual las promesas divinas para ese tiempo se hacen carne y Él proclama esas promesas divinas llevándose a cabo en ese tiempo. Por esa causa, su mensaje es la palabra, el mensaje vivo para la gente de su tiempo. Amén. Y Él viene a ser la palabra viva, la palabra en carne humana correspondiente para ese tiempo. Amén, Señor. Por esa causa, las personas que entienden el misterio de la encarnación de la palabra y del mensaje que proclama, la palabra encarnada en ese tiempo, en el mensajero correspondiente para ese tiempo, dicen lo mismo que dijo San Pedro. Jesús le dijo: si quieren, se pueden ir. Pedro dice: ¿y a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes la palabra viva para este tiempo. Y esa es la palabra que trae la bendición divina para la persona que la recibe. Amén. Esa palabra viva ha estado sobre la tierra en cada mensajero que Dios ha enviado, porque es la palabra, el mensaje específico para esa generación, para esa edad, para la gente de ese tiempo. Amén. Y funciona para esa gente, Amén. para esa edad, para ese pueblo y a través de ese mensajero. Amén. Otro no puede tomar esa palabra correspondiente a esa edad, porque no es la persona asignada para esa edad. Y ese mensaje no puede funcionar en otra edad o en otra dispensación, porque Dios tiene para cada tiempo asignada la palabra de vida, la palabra viva. Y hablando de el tiempo de la palabra viva, nosotros tenemos que examinar la palabra viva a través del tiempo o de todos los tiempos y ver esa palabra viva manifiesta, ver la persona
que portaba esa palabra viva y el pueblo que la recibió. Por ejemplo, en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé estaba la palabra viva manifiesta. Fue el mensaje de Noé. Esa fue la palabra viva en aquel tiempo. Y estaba en un hombre. Amén. Porque esa palabra se había hecho carne en ese hombre. Y él no sabía y no podía hablar de otra cosa sino de lo que estaba encarnado en él. Amén. La palabra viva para aquel tiempo. Noé, siendo esa palabra viva para aquel tiempo, cuando hablaba Noé, estaba trayéndole al pueblo la palabra viva de su tiempo. Amén. Recibirla era la bendición más grande. Amén. Era bienaventurada toda persona que recibiera la palabra viva que Noé estaba hablando. Rechazarla representaba la muerte. Por eso cuando Noé trajo ese mensaje, esa palabra viva, su familia recibió esa palabra. Se pusieron todos a construir el arca. Entraron al arca y vino el diluvio y no se los llevó y no los destruyó a ellos. Pero aquellos que no pudieron recibir la palabra viva, dice Jesús, vino el diluvio y se los llevó a todos. Amén. Porque cuando la palabra viva está manifestándose, recibirla es vida, rechazarla es muerte. Tenemos el caso del tiempo de Noé. Y Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Como fue en aquel tiempo, será en este tiempo final, en la segunda venida del Hijo del Hombre. Amén, Señor. Dice Jesús que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y no conocieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué no conocieron? Tenían conocimiento de las ciencias, las artes, la medicina, tenían conocimiento espacial, tenían toda clase de conocimiento, menos el conocimiento de la palabra viva. Lo que condenó al pueblo del tiempo de Noé fue rechazar la palabra viva, no conocer la palabra viva. Pero aquellos que la conocieron entraron al arca y se salvaron. Parecía una tontería, pero una tontería como esa, para la vista humana, representaba para unos la vida y para otros la muerte. Dios había puesto delante de aquella generación la vida y la muerte. Amén. Recibir la palabra viva representaba la vida y rechazarla, no conocerla, representaba la muerte. Cuando se llegan a esos ciclos divinos en donde la humanidad está entre la vida y la muerte,
aparece la palabra viva. Amén. ¿Para qué? Para ofrecerle la oportunidad al ser humano de vida y vida en abundancia. Amén. Vida eterna. Hemos visto que el Señor Jesucristo era la palabra, el verbo, la palabra encarnada. Y lo que hablaba era nada menos que la palabra viva. La palabra que daba a conocer los misterios del reino de los cielos que se estaban llevando a cabo en esos días. Por eso él hablaba del Hijo del Hombre. Él decía que el Hijo del Hombre tenía que subir a Jerusalén y ser tomado preso, condenado y ser muerto allá en Jerusalén. Él estaba dando a conocer por su mensaje, por el mensaje de la palabra viva, las cosas que estaban aconteciendo en ese tiempo y las cosas que acontecerían en ese tiempo con el mensajero dispensacional, Jesús, que estaba en medio de ellos. Por eso él decía: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados ustedes morirán. Porque la única escapatoria era la palabra viva en aquel tiempo. La palabra estaba en carne humana, hablando un mensaje. Y ese mensaje era para aquella generación la palabra viva. En palabras más claras, la palabra encarnada se estaba expresando a través de la palabra hablada. Y la humanidad tenía una responsabilidad muy grande delante de la palabra hablada que estaba pronunciando la palabra encarnada. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 20: profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor. Amén. Y pondrá sus palabras en su boca, y él hablará todo lo que Dios le mandare. Amén, Señor. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en el nombre de Dios será desarraigado del pueblo. Amén. Dios le pedirá cuenta, porque no estará hablando palabras humanas, sino la palabra divina correspondiente a ese tiempo. Amén. Y la palabra divina correspondiente al tiempo en que la persona vive es la palabra viva. Amén. Y la palabra viva produce vida eterna. Amén. Es espíritu y es vida. En cada tiempo, el mensaje de cada mensajero dispensacional ha sido palabra de vida eterna. Amén, Señor. Y en cada edad el mensaje que ha traído cada mensajero ha sido palabra de vida eterna. Amén. Porque cada mensaje en cada edad o en cada dispensación viene a ser la palabra vivificada. Amén. La palabra viva para darle vida a los hijos de Dios que viven en ese tiempo. Amén, Señor. No es asunto de una persona leerle o hablarle acerca de la Escritura, sino
hablarle, darle a conocer los misterios del reino de los cielos que se están llevando a cabo en ese tiempo. Y siempre el mensajero correspondiente para ese tiempo en el cual se hace carne la palabra correspondiente para ese tiempo, da a conocer lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Amén. Y ese mensaje es nada menos que la palabra viva. Amén, Señor. Dios envía su palabra y vela por su palabra para ponerla por obra, Amén. para cumplirla. Y es necesario que nosotros en nuestro tiempo sepamos lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo. Amén. Porque el cumplimiento de esas promesas es para todo el pueblo la palabra materializada, Amén. la palabra hecha carne. Amén. Y el mensaje que salga, que surja del cumplimiento de las promesas de Dios, Amén. viene a ser para nosotros la palabra, el mensaje vivo que nos trae vida eterna, Amén. que nos da una fe viva, Amén. que nos da la fe de rapto, Amén. la fe de resurrección, Amén. la fe de transformación. Gloria a Dios, Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y la fe viene por el oír. Amén, Señor. ¿De qué? Por el oír de la palabra de Dios, de la palabra viva, del mensaje vivo correspondiente al tiempo en que uno está viviendo. Amén. Ese mensaje, esa palabra, le trae esa fe viva. Amén. Porque la fe viene por el oír de la palabra viva de Dios. Amén, Señor. No de oír un mensaje histórico, no de oír que le repitan las escrituras, sino de lo que corresponde para el tiempo en que uno vive. Amén. Y le muestren lo que Dios está llevando a cabo. Ese es un mensaje vivo para la gente. Es la palabra viva para usted y para mí. ¿Cuáles son las promesas divinas para nuestro tiempo? La señal del Hijo del Hombre en el cielo, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos, juntando a todos los escogidos en la cima del monte de Sión y sellándolos con el sello del Dios vivo. Amén. Y esa labor, conforme a la promesa divina, la lleva a cabo el ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. Esa es la obra divina prometida para este tiempo final. Esas son las promesas divinas que en el tiempo final se hacen carne en el ángel del Señor Jesucristo. Y entonces tenemos en este tiempo final la palabra viva encarnada. La palabra encarnada es la palabra viva con el mensaje vivo para cada uno de nosotros. Amén. Y el mensaje que usted y yo recibimos en el tiempo final como la gran voz de trompeta o trompeta final es para nosotros la palabra viva, la palabra
de vida eterna que nos prepara para entrar a la vida eterna, para entrar a la transformación de nuestros cuerpos y así vivir felices y contentos por toda la eternidad. Sin la palabra viva no hay vida eterna. Sin la palabra viva no hay resurrección de los muertos. Sin la palabra viva no hay transformación de nuestros cuerpos. Sin la palabra viva no hay rapto a otra dimensión. Sin la palabra viva no hay fe para estas cosas. Porque la fe del rapto, la fe de la transformación de los vivos y la resurrección de los muertos está en la palabra viva. La palabra viva para el tiempo final ha sido representada en la gran voz de trompeta o trompeta final y también en los truenos apocalípticos de Apocalipsis capítulo 10, que el ángel fuerte cuando clama ruge como un león y 7 truenos emiten sus voces. En estos símbolos apocalípticos y de los evangelios y del Antiguo Testamento está representada la palabra viva. Tenemos también la palabra viva representada en una espada, porque la palabra de Dios, la palabra viva, es más penetrante que toda espada de 2 filos, porque es la palabra de Dios más viva y eficaz que toda espada de 2 filos. Por eso en Apocalipsis capítulo 1 dice la Escritura, dice de la siguiente manera: y de su boca, la boca del Señor, la boca del Hijo del Hombre, dice capítulo 1 de Apocalipsis, verso 16, dice: y tenía en su diestra 7 estrellas, que representa los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, como fue visto en el monte de la transfiguración. Amén. Y como dice el profeta Malaquías: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Amén. Ahora podemos ver que este personaje apocalíptico que aparece, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No es una espada literal. Ese es el simbolismo de la palabra viva y eficaz. Por eso Juan también, cuando lo vio en Apocalipsis capítulo 19 y verso 11 en adelante, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Amén. Estaba vestido
de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén, Señor. Juan, el discípulo amado, el teólogo, está viendo al Verbo de Dios. Él, en su evangelio, en el capítulo 1 también, había visto el Verbo de Dios, la palabra de Dios, cuando dijo: en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Y el Verbo hecho carne se llamaba Jesús de Nazaret. Juan tuvo el privilegio de ver el Verbo encarnado en 2 ocasiones. Amén. Juan, el discípulo amado, tuvo el privilegio de ver personalmente el Verbo encarnado en su primera venida, en la venida del Hijo del Hombre, 2000 años atrás, y en la visión apocalíptica. Él tuvo el privilegio de ver el Verbo encarnado en la segunda venida del Hijo del Hombre. El Verbo tenía un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Ese es el nombre eterno de Dios. Amén. El nombre nuevo del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para llevar a cabo la obra del león de la tribu de Judá, llevar a cabo la obra de reclamo de todo lo que Él redimió en su primera venida, con su sangre y con su nombre de redención. Amén. Sigue diciendo: y los ejércitos que están en el cielo y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Podemos ver nuevamente la espada aguda de 2 filos saliendo de la boca del jinete del caballo blanco, del jinete que tiene por nombre el Verbo de Dios, Amén, Señor. que tiene un nombre que ninguno entiende. Amén. Sigue diciendo: y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de la ira, del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aquí podemos ver, y Juan pudo ver, al Verbo de Dios por segunda vez, Amén. con el nombre correspondiente para llevar a cabo la obra como león de la tribu de Judá. Amén, Señor. El nombre que dijo el Señor Jesucristo que Él recibió. Y ese nombre
Él dijo que lo escribiría, lo daría a cada escogido. Amén. Él dijo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Amén. Hay muchas personas que ignoran que Jesús tiene un nombre nuevo y que ese es el nombre eterno de Dios, Amén, y Señor. que ese es el nombre para la segunda venida del Hijo del Hombre como león de la tribu de Judá. Ese es el nombre del Verbo de Dios. Amén, Señor. Y con ese nombre serán sellados todos los escogidos que con gran voz de trompeta son llamados, juntados y colocados en la cima del monte de Sión. Así como también 144,000 hebreos serán llamados y sellados con el sello del Dios vivo por el mismo ángel que viene a los escogidos de entre los gentiles con la gran voz de trompeta, llamándolos, juntándolos y sellándolos con el sello del Dios vivo. Amén. Porque este es el ángel que aparece también en Apocalipsis capítulo 7, que dice: y vi subir de donde nace el sol, de donde se lleva a cabo la segunda venida del Hijo del Hombre, como el sol de justicia. Amén, Señor. Vi subir a otro ángel, subir en su ministerio, a otro ángel que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que tienen poder de hacer daño sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles, diciéndole: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los escogidos de Dios, Amén, Señor. a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de ellos: 144,000 de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Y en Apocalipsis capítulo 14 ya encontramos 144,000 llamados, recogidos y sellados con el sello del Dios vivo. Amén, Señor. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 14, Juan vio, dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, el nombre nuevo del Señor, el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en su frente. Porque la obra de Dios para el tiempo final, llevada a cabo por la palabra viva, encarnada y expresada por la palabra hablada, llamará y juntará a todos los escogidos, los colocará sobre la cima del monte de Sión, que es la parte más alta del cuerpo místico del Señor Jesucristo, y los sellará
en sus frentes, en sus mentes, con el nombre, con el sello del Dios vivo. Porque el sello del Dios vivo es el nombre eterno de Dios, el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el nombre de el Verbo, el nombre de la palabra para todos los escogidos. Amén, Señor. Por esa causa, la palabra viva es lo más importante para cada uno de los hijos de Dios. ¿A quién iremos? Para oír y recibir la palabra viva. ¿Y a quién iremos? Para ver la palabra viva hecha carne. ¿A quién iremos? En el tiempo de Noé, el que quería ver la palabra viva, la podía ver cuando veía a Noé. Y podía escuchar la palabra viva escuchando a Noé. Y podía recibir la palabra viva cuando recibía a Noé y su mensaje. Y podía recibir todos los beneficios de la palabra viva cuando recibía su mensaje. Los que recibieron la palabra viva recibieron el beneficio de la palabra viva y escaparon del juicio del diluvio. Amén, Señor. Así pasó también en el tiempo de Jesús. Jesús siendo la palabra viva encarnada, el que quería ver la palabra de Dios, el que quería ver y escuchar la promesa de Isaías, porque la Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El que quería ver esa palabra, pero no en forma de letra, sino viva, miraba a Jesús y veía el Hijo de la Virgen, Emmanuel, Dios con nosotros. Una cosa es ver la palabra en letra y otra cosa es ver la palabra viva, la palabra cumplida y la palabra expresándose en el mensaje que trae para ese tiempo. La palabra viva no puede traer otra cosa sino un mensaje vivo para todos los seres humanos. Su mensaje, su palabra, es palabra de vida eterna. Por eso Jesús podía decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan vio eso 2000 años atrás, cuando vio a Jesús. Y en la visión apocalíptica vio nuevamente lo mismo. Amén. Cuando él vio en Apocalipsis 22 lo que dice y lo que escribió, cuando él lo vio, porque él lo vio, lo escuchó. Y cuando él estaba viendo eso, él estaba viendo en su visión lo que en el tiempo final nosotros estaríamos viendo. Juan estaba viendo en su visión apocalíptica lo que había visto personalmente cuando Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan por segunda vez ve y escucha lo mismo. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye
diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Juan, el discípulo amado, estaba viendo al Espíritu Santo a través del ángel mensajero para el tiempo final, haciendo ese llamado. Y estaba también viendo el cuerpo místico del Señor Jesucristo, conocido como la esposa del Cordero, con el mismo mensaje que el Espíritu Santo, manifestado en el ángel mensajero, estaba dando. Era el mismo mensaje que la esposa del Cordero, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, estaba también dando a conocer. Ese mensaje, esa palabra viva, ese mensaje vivo que trajo el ángel del Señor Jesucristo, también el cuerpo místico estaba dándolo a conocer, porque lo había recibido del ángel mensajero enviado por el Señor Jesucristo. Y no era un hombre el que traía ese mensaje, sino el Espíritu Santo a través de un hombre. Era el mismo Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, trayendo el agua de vida eterna para todos los seres humanos. El que tenga sed, venga y tome del agua de la vida, de la palabra viva, y viva eternamente. El tiempo de la palabra viva. Estamos en el tiempo de la palabra viva. Es para usted y es para mí. Recibamos en nuestro tiempo lo más grande que Dios tiene para nosotros. Su palabra viva, para traer vida eterna, para traer la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Y así todos pasar a la vida eterna con cuerpos eternos y un espíritu eterno teofánico. Estamos en el tiempo de la palabra viva. No estamos en un tiempo para estarle repitiendo y leyéndole a la gente la Biblia, sino que estamos en el tiempo de darle a conocer a la gente lo que Dios había prometido para nuestro tiempo y mostrarle el cumplimiento de esas promesas. Y ese mensaje que da a conocer lo que Dios está llevando a cabo en nuestro tiempo es para nosotros la palabra viva de Dios. Recíbala con todo su corazón, porque así estará recibiendo todas las bendiciones del cielo. Fuera de la palabra no hay bendición del cielo. Solo recibiendo la palabra viva se recibe la bendición divina. Porque Él no puede enviar bendición sino por su palabra. Como tampoco puede crear
nada, sino por su palabra viva. Es necesario que entendamos estas cosas para que así nosotros podamos recibir las bendiciones divinas que Él ha prometido para este tiempo. Las bendiciones divinas se reciben recibiendo la palabra viva para nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buen día y ¿hasta cuándo? Hasta el martes, Dios mediante, a las 6 de la tarde, 5. Yo estaré comenzando a las 6 porque ya a las 6, o antes porque ya estaremos vía telefónica comunicados con Venezuela. Así es que desde las 5 ya todos estaremos aquí y ya a las 5 o 5 y media ya se estará dando comienzo y a las 5 y media o 6 ya estaré aquí con ustedes hablándole a ustedes que y estaremos disfrutando que para eso nos reunimos siempre, para recibir la palabra viva. No para obtener un conocimiento histórico de un Dios histórico, sino para obtener la palabra viva que nos da el conocimiento de lo que Dios está llevando a cabo en nuestro tiempo, porque nuestro Dios es un Dios vivo en nuestro tiempo. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Damos gracias a Dios por